tan motivado, tan contento que estaba Alejandro Moreno por el éxito que va a tener el PRI en 2027 y en 2030. Con unos discursos bien motivacionales, enfrente de las multitudes priistas diciendo que el PRI está listo para levantarse. ¿Y todo para qué? Para que empiece la desbandada de priistas en un abrir y cerrar de ojos, porque sí, resulta que ya tenemos a un gobernador priista que ha decidido darle la espalda a Alejandro Moreno, porque antes que caminar de la mano de Alito, el gobernador priista prefiere decirse claudista. Y la cosa no para ahí, porque no es el único que está bateando a Alejandro Moreno. Sí, inicia la desbandada del PRI, lo que podría marcar el inicio de la extinción del Partido Revolucionario Institucional, y Claudia Sheinbaum convoca una reunión urgente con todos los gobernadores, todos menos María Eugenia Campos, porque ella sigue de vacaciones en Europa después de que detuvieran a César Duarte, ex gobernador de Chihuahua. Noticiosos, toda la información el día de hoy conmigo. Yo soy Yasira Handal, comenzamos. Otra vez las falsas promesas del PRI. Otra vez Alito con sus falsas promesas de que se iban a levantar, que estaban listos para arrasar con Morena en 2027 y en 2030, que solos o en coalición el PRI iba a poder con la misión que se venía adelante. Bueno, pues les digo que inicia la desbandada oficial del Partido Revolucionario Institucional. El gobernador priista, Manolo Jiménez, que ya en meses pasados se había declarado abiertamente claudista, pues pareciera ser que prefiere estar de la mano de Claudia Sheinbaum, prefiere ir de la mano de la 4T antes que tener que decirse simpatizante o admirador de Alejandro Moreno. Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, es quien ahora está apoyando a Claudia Sheinbaum al 100%, y sobre todo su estrategia de seguridad, y es que en Coahuila quieren meter la narrativa de que Claudia Sheinbaum está copiándole el modelo de seguridad a Manolo Jiménez. Bueno, pues es el mismo gobernador de Coahuila quien dice que no, que la estrategia de seguridad y el apoyo de Claudia Sheinbaum y de Harfuch están siendo prácticamente el eje que contribuye a la seguridad en su estado. Vean nada más. Nosotros pensamos y coincidimos en que su nuevo modelo de seguridad, presidenta, esta nueva estrategia de seguridad que usted planteó hace algunos meses, está funcionando. En el caso de Durango y de Coahuila tenemos los mejores indicadores desde que existen las mediciones de seguridad, tanto del INEGI, del ENSU, como del Secretariado Ejecutivo. Tenemos los indicadores que se tenían en 1993. Entonces, pues definitivamente el trabajo en equipo da mejores resultados. Le agradecemos profundamente por todo su apoyo. Y esta fórmula mágica en seguridad de trabajo en equipo entre la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, los ciudadanos y el gobierno, pues está dando resultados en Durango y resultados en Coahuila. Muchísimas gracias. Nosotros pensamos... Fíjense, dice Manolo Jiménez, pensamos que su estrategia de seguridad está dando resultados. Y se los voy a poner de nuevo, nada más para que lo escuchen clarito, porque no es algo que me esté inventando yo, no es algo que se inventó la presidenta, no, es un gobernador priista de uno de los bastiones más importantes que tiene hoy Alejandro Moreno, reconociendo que Claudia Sheinbaum lo está haciendo bien y que su estrategia de seguridad está funcionando mejor que nunca. Y coincidimos en que su nuevo modelo de seguridad, presidenta, esta nueva estrategia de seguridad que usted planteó hace algunos meses, está funcionando. En el caso de Durango y de Coahuila tenemos los mejores indicadores desde que existen las mediciones de seguridad, tanto del INEGI, del ENSU, como del Secretariado Ejecutivo. Tenemos los indicadores que se tenían en 1993. Entonces, pues definitivamente el trabajo en equipo da mejores resultados. Le agradecemos profundamente por todo su apoyo. Y esta fórmula mágica en seguridad de trabajo en equipo entre la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, los ciudadanos y el gobierno, pues está dando resultados en Durango y resultados en Coahuila. Muchísimas gracias.
nosotros pensamos... Y es que Manolo Jiménez habló no solamente por el estado de Coahuila, sino que también terminó hablando por el estado de Durango. Y es que en los dos estados, al parecer, están trabajando en colaboración para poder disminuir la violencia y la inseguridad. Recordemos que ahorita Durango está en el ojo del huracán. ¿Por qué? Está en el ojo del huracán por la detención de uno de los mayores extorsionadores en el estado. Ahorita vamos a tocar ese tema. Ya lo habíamos medio platicado en la mañana. Pero lo tenemos que volver a tratar con más delicadeza, a más detalle, porque sí hay muchas cosas que decir. Y mientras tanto, Alito Moreno dice que va a renacer, pero los datos duros dicen otra cosa. Fíjense, el PRI hoy solo tiene 14 senadores, ya lo dijo López Dóriga, caben en una combi. Apenas 35 diputadas y diputados en San Lázaro, su nivel más bajo desde 1934. Eso ya no es un partido. Eso parece más una reunión familiar, pero así pequeñita. Y ahora viene el remate. Manolo Jiménez, un gobernador priista, que acaba de reconocer públicamente que la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum funciona y que Coahuila y Durango traen los mejores indicadores desde 1993. Y eso, ojo, que no lo dice Morena, lo dice el gobernador del PRI frente a la presidenta. Y es que aquí te van los datos duros. Coahuila tiene hoy una tasa de homicidios de 3.4 por cada 100,000 habitantes. Esa es la más baja del país. Y la coordinación con la federación aumentó en 27% los operativos conjuntos en un año. Manolo Jiménez lo deja claro. Eso no se logró aislándose del gobierno federal. Se logró trabajando con Harfuch y con la 4T. Otro dato. El PRI perdió 19 estados en 12 años. Y en 2025, hoy gobierna 2 estados de la República nada más. Manolo Jiménez y Villegas son sus únicos gobernadores. Hoy, Manolo Jiménez y también Enrique de Durango están más alineados que nunca con la presidenta Claudia Sheinbaum en lugar de estar alineados con Alito. Así que sí, la resurrección del PRI es tan real como el dinosaurio que siguen cargando. Y los datos no mienten. El PRI no se está levantando. Se está desintegrando con cifras oficiales y espérense, porque en medio de la desbandada del PRI llega el ridículo que hizo Alejandro Moreno en el programa de Carlos Alarraqui. Ya, nada más ustedes imagínense, ¿qué tan mal tienes que estar para ser bateado por Carlos Alarraqui en su programa? ¿Qué tan mal tienes que estar en imagen para que Carlos Alarraqui te diga, no, a mí no me metas en tu partido? Vean esto. Pero también, mira, porque yo vengo siempre de blanco. Mira nada más, Charlie. Y les traje una sorpresa. Mira, este es el primer logotipo del PRI. Sí, Partido Nacional Revolucionario. Luego, Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Mexicana. Ah, es que no estoy viendo. PRM, Sí. que fue en el 46. Llegó el PRI. Y aquí está el logo del PRI. Y por cierto, la bandera de México. Está este cubito. Y luego, No, pues este lo voy a poner aquí, mira. Ahí está. No, pues si somos la oposición. Ahora no lo quieren, no, mira. Y nada más, miren. ¿qué pedo con eso? Mira nada más. Aquí está, mira. Yo no pertenezco a ningún partido. Ah, bueno, ok, dejamos la bandera. La bandera aquí en el Órale, país. bueno, esta la voy a poner aquí, tú no la ves, pero yo sí lo veo. Ahí está. Bueno, Y aquí está de la ahí la bandera. deja. Ahí está, te lo pongo Esa- así, ahí está. No, Ahí está. esta queda en todos los programas. Sí, en todo. Iván, Ya está acá. te corro si no, cabrón. pero te voy a decir, y Carlitos, aunque, bueno, ¿para qué le digo? ¿Qué? Es de closet, aquí. No es cierto. No, porque Carlitos, No ¿cómo es cierto. Ayudó a la oposición Sí, siempre. no, No, siempre cuando no. estábamos nosotros. No. Acuérdate, con Ayudé a Vicente, no, sí, pero con consejos de amigos, sí. porque tampoco yo le hice la campaña publicitaria. Luego no me contrató. ¿Qué tan mal tienen que estar las cosas para que Carlos Alarraqui se deslinde de ti? ¿Qué tan mal personaje político, qué tan mal político tienes que ser para que hasta personajes como Carlos Alarraqui te digan yo no soy de ahí, a mí ni me metas, y tu cuadrito ese llévatelo, no me lo vayas a dejar aquí?
siguen manejando la bandera de que son apartidistas, que no pertenecen a ningún partido político, pero cuando tocan las elecciones piden que voten por esos partidos, por el PRI, por el PAN, en su momento por el PRD. Y ahora con la creación, si es que llegan, del Partido Rosa, pues van a decir que voten por el Partido Rosa porque al cabo son colores diferentes, ¿no? Esos son sus argumentos. Así es como se están defendiendo y están haciendo el ridículo nacional. Lo mal que hoy está el PRI es innegable, innegable en toda la extensión de la palabra, porque traen una larga cola que les pisen, no solamente por lo que hicieron en años pasados, sino también por lo que siguen arrastrando hoy en día, porque los casos que ensucian al PRI no solamente vienen del gobierno de Peña Nieto, de Zedillo, de Salinas de Gortari. Los casos que más han ensuciado al PRI los últimos años son los que embarran a Alejandro Moreno, son los que embarran a los Moreira, son los que embarran a Carolina Vigiano, son los que embarran a Miguel Alonso, son los que embarran a los priistas que hoy forman parte del nuevo PRI de Alejandro Moreno. Y luego con la detención de César Duarte y de Javier Duarte, recordemos que el desvío de recursos de Javier Duarte es el robo más grande en la historia del país, sí, más grande incluso que Segalmex, y hay datos que lo comprueban, ¿eh? Y a eso habría que agregar la deuda que dejaron Calderón y Peña Nieto, porque es otro tema del que no quieren hablar. Pero fíjense, la presidenta Claudia Sheinbaum hoy les dio un recordatorio de esos que no les gusta. La presidenta Claudia Sheinbaum habló de la deuda de Calderón y Peña Nieto. ¿Por qué? Porque hoy están criticando al gobierno de la 4T, pues de que Pemex tiene una deuda gigantesca y que no pueden levantar las refinerías. Bueno, pues les tuvieron que dar una clase de historia. La de, ¿cómo la bautizamos? La deuda, la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña. Ahora vamos a poner la maldita deuda corrupta, dijimos, y es cierto. Fíjense, o sea, primero no recuerdo ahorita el número, pero con Fox se llegaron a producir 3.4 millones de barriles diarios de petróleo. La mayoría se exportaba a Estados Unidos. 3.4. Hoy estamos produciendo 1.8. ¿Cómo fue que Fox produjo tanto petróleo en México? Porque sobreexplotó el mejor yacimiento de México, que fue Cantarell, inyectándole nitrógeno y contaminando el gas. Todos los excedentes petroleros, porque imagínense, 3.4 millones de barriles diarios a más de $100 el barril. Oye, imagínense cuántos hospitales, cuántas refinerías se hubieran podido juntar con ese dinero, con los excedentes petroleros de Fox o de Calderón o de Peña Nieto. ¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántos programas sociales se hubieran alcanzado a dar con esos excedentes petroleros que hoy nadie sabe dónde fueron a parar? Entonces, ahí van la información que no quieren que se hable. En el PRI insisten en que ya cambiaron, pero los datos duros dicen que los escándalos que más los hundieron, al final del día, porque no les gusta que hablemos del pasado, pues no son los de Salinas ni los de Peña Nieto, sino los del PRI actual, el PRI de Alito. Fíjense, tan solo Alejandro Moreno tiene más de 20 investigaciones abiertas por enriquecimiento inexplicable, lavado y desvío de recursos estatales. La Auditoría Superior documentó que tan solo en Campeche dejó faltantes por más de 5,000 millones de pesos. Y ese no es el viejo PRI. Eso es Alito 2025. Los Moreira. Humberto Moreira, aunque ya se deslindó del PRI, dejó a Coahuila con una deuda histórica de 36,000 millones de pesos, creciendo la deuda estatal 3,000% en un sexenio. Y Rubén Moreira fue señalado en operativos internacionales
por presuntos nexos con lavado de dinero. Y otra vez, reitero, eso no es el PRI de 1997. No es el PRI de Salinas, ni el de Peña Nieto siquiera. Es el PRI que hoy comanda Alito Moreno. Carolina Vigiano y su red familiar fueron señalados por la Auditoría Superior de la Federación por triangulación de recursos en Hidalgo. Miguel Alonso, en Zacatecas, exgobernador, arrastra procesos por desvíos millonarios y contrataciones irregulares. ¿Y dónde está? Ahí, miren, siendo parte de los cuadros fuertes de Alejandro Moreno. Y luego vienen los dos símbolos de la podredumbre del PRI: César Duarte y Javier Duarte. Y aquí te van otra vez los datos duros que tanto les duelen. La Auditoría Superior confirmó que en el gobierno de Javier Duarte se observaron más de 62,000 millones de pesos desviados. Para que lo podamos dimensionar, ya se los había dicho, ni sumando Odebrecht, la estafa maestra y Segalmex juntos, se llega a la mitad del saqueo de Duarte en Veracruz. Y aún así, con todo esto, gracias a la PGR de Peña Nieto, nomás lo condenaron a 9 años de prisión por lavado de dinero. Le quitaron la delincuencia organizada, un regalo judicial, hagan de cuenta. Y todavía estaban viendo a ver si al señor lo podían sacar unos mesecitos antes, porque pues había portado muy bien. Y a eso hay que agregarle pues lo que ahora dice la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Que entre Calderón y Peña Nieto dejaron una deuda nacional que creció más del 110%. Y así quiere Alejandro Moreno convencer a México de que el PRI renació. Pues sí, renació, pero más corrupto que nunca. Hoy el PRI está peor que nunca. Están más hundidos que nunca antes en su historia. Por eso es que empieza oficialmente la desbandada del Partido Revolucionario Institucional. Por eso sus gobernadores prefieren ser claudistas antes que ser, pues, Alito morenistas, de Alito Moreno, del clan de Alito Moreno. Salen a llorar que Pemex tiene deudas, que si Dos Bocas, que si la refinación. Pero cuando se habla de la deuda corrupta que ellos heredaron, se hacen los ofendidos. Ahí sí, ni una sola palabra. ¿Y qué viene ahora para México? Bueno, pues viene otro golpazo durísimo para la oposición y para sus narrativas, principalmente porque Claudia Sheinbaum ya reiteró su compromiso de erradicar la extorsión y lo hizo comprometiendo además a todos los gobernadores del país. Pues todo el trabajo de coordinación es avanzar más en la erradicación de la extorsión en el país. Y por eso esta modificación que hubo en la Constitución, las leyes o la ley que planteamos y las leyes que ya están aprobando en sus estados. ¿Cuál es la idea? La extorsión estaba asociada a un delito estatal principalmente. Y dependía de la denuncia de un ciudadano. La modificación lo que hace es, primero, involucrarlo también como un delito federal, que pueda ser investigado desde la Fiscalía General de la República con sus características, y hacerlo un delito que se persiga de oficio y que tenga una sanción mayor. Fíjense qué importante lo que se está haciendo en materia de extorsión. ¿Por qué? Porque no me sorprendería que la oposición hubiera votado en contra para hacer estas legislaciones, ¿verdad? Claro que votaron en contra. Pero lo importante es que si Claudia Sheinbaum y su gobierno estuvieran aliados con los criminales o con los extorsionadores, entonces ¿por qué el gobierno federal querría hacerse responsable por las extorsiones del país? Lo hubieran dejado como un problema estatal y asunto arreglado, pero no. No se conformaron con eso, sino que encima se propuso que se persiguiera de oficio para que la gente no tuviera que hacer necesariamente la denuncia poniéndose en riesgo. ¿Y la oposición qué hizo? Sacó narrativas de que querían detener a cualquiera, modificando esa ley cuando en realidad era para mejorar la seguridad del país. Así de mal están, ¿eh?
¿Qué virtud tiene esto? Pues que no recae en la víctima la denuncia, sino que se convierte en un delito que debemos perseguir todos. Creo que uno de los grandes retos, además de pues todo el... Un delito que debamos perseguir todos, fue lo que dijo Claudia Sheinbaum, y por supuesto que en la reunión estaba presente Omar García Harfuch y estaba presente también Ernestina Godoy. Harfuch dijo que sí. Esto no es una simulación. Se va a enfrentar la extorsión con un mayor rigor técnico y ahora sí se encienden las alarmas en todos lados, ¿eh? Son más de 38.700 personas detenidas por delitos de alto impacto en la presente administración. Más de 20.000 armas de fuego aseguradas y más de 311 toneladas de drogas aseguradas, además de 1.700 laboratorios clandestinos de metanfetamina desmantelados por el Ejército y por la Marina. Estos avances han contribuido a una reducción del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos en el país, lo que se traduce también en 32 homicidios menos cada día. Somos conscientes que uno de los delitos que más preocupa a la población y a los sectores productivos es la extorsión. Desde que se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión el pasado 6 de julio, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han recibido más de 102.800 llamadas en el número único de denuncia 089 y han sido detenidas más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 estados de la República. Nada más en un año, nada más en lo que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum al gobierno federal. Ernestina Godoy también estuvo presente en la reunión y dijo y lanzó, otra advertencia, pero ahora una advertencia que viene desde la Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy. Habrá un nuevo modelo de investigación en la FGR. En su primer mensaje como titular, Ernestina Godoy asumió el compromiso de fortalecer su participación en el Consejo Nacional de Seguridad y además lanzó la advertencia: nuevos modelos de investigaciones. A ver si no salen a decir que eso es una persecución política. En esta nueva etapa, la Fiscalía General de la República asume el compromiso de fortalecer su participación y aportar mayores resultados en la parte que nos corresponde. Desde el primer momento hemos puesto manos a la obra, iniciamos ya trabajos para la elaboración de un plan estratégico de procuración de justicia que estará terminado y presentado en breve, como lo marca la ley. Hemos instrumentado un plan emergente de acciones y resultados en el corto plazo. Se los comparto rápidamente. En 6 ejes. 1, coordinación de la Fiscalía General de la República con el Gabinete Federal de Seguridad. El fortalecimiento de las fiscalías federales que en cada uno de los estados ustedes saben existen. Un nuevo modelo de investigación e inteligencia, reconociendo la importancia de respetar y estar a la altura de los estándares probatorios que exige nuestro sistema penal. Reestructuración interna, modernización y fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal y priorización de recursos para enfocarlo hacia los delitos de alto impacto. No cesaremos en nuestros esfuerzos para dar un nuevo impulso a la dignificación y profesionalización de la procuración de la justicia federal a lo largo y ancho del territorio nacional. En esta nueva etapa, la Fiscalía... Pues así las cosas, Y esto, hay que decirlo, es un golpazo durísimo para la oposición. Porque mientras ellos van de aquí para allá con sus narrativas, mientras ellos inventan cuentos de pactos criminales, Claudia Sheinbaum acaba de meterles una de las reformas que más les duele enfrente de sus gobernadores: quitar excusas y cerrarle la puerta a los extorsionadores. Y aquí te van los datos duros. Fíjense, hoy en México la extorsión es el delito patrimonial que más creció durante los gobiernos del PRI y del PAN, superando los 8.2 millones de víctimas anuales, según estudios, ¿Por qué creció? Porque los estados nunca quisieron tomarlo en serio, porque dependía de una denuncia ciudadana que casi nunca nadie se atrevía a poner. Y porque además la policía estatal se hacía pato o cómplice en una de esas, ¿no? Ahora, con esta reforma que impulsó Claudia Sheinbaum, la extorsión se volvió delito federal. Se persigue de oficio.
La Fiscalía puede intervenir sin esperar ninguna denuncia y las penas se incrementan también para cortar el negocio criminal más rentable del país. Y aquí el dato que los deja encuerados. De los 32 congresos estatales, la oposición votó en contra de esta ley en 19 congresos. 19 congresos estatales la oposición se opuso. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, pues porque cuando la extorsión se vuelve un delito federal, ya no la van a poder usar como una bandera electoral, como chantaje político, ni mucho menos como negocio en sus estados. Pero eso sí, vienen a decir que Morena protege criminales. Entonces explíquenme esto. ¿Qué protector del crimen votaría a favor de perseguir de oficio el delito que más dinero deja a los grupos criminales? Si Morena estuviera afiliada con los mañosos, como ellos dicen, pues hubieran dejado la extorsión como estaba, escondida, a cargo de los estados, debilitada y sin dientes, pero no. Sheinbaum tomó el toro por los cuernos y la oposición pues tomó lo único que saben tomar, una narrativa rota, una narrativa que hoy está por los suelos. ¿Por qué? Pues porque resulta, vean esto. ¿Qué tal, Joaquín? Y te comento que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó el bloqueo de cuentas en varias personas del círculo cercano de Edgar N., detenido este lunes por elementos del Gabinete de Seguridad bajo señalamientos de fungir como jefe de plaza y operador financiero del grupo delictivo de los Cabrera Sarabia. La dependencia del Gabinete de Seguridad informaron que se trata de las acciones de seguimiento a las investigaciones tras la detención de Edgar Rodríguez Ortiz, quien aparecía, como bien comentabas, en las redes oficiales de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México como secretario de organización en Durango. También informó la UIF que bloqueó varias empresas vinculadas al detenido con diferentes giros como inmobiliario, servicios integrales e ingeniería, las cuales presentaban patrones financieros, dijeron, irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita. Los analistas de inteligencia financiera determinaron que tenían características de empresa fachada, además de ser utilizadas para simular pagos de nómina y realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas sin actividad económica real identificada. También este jueves, precisamente, el Gabinete de Seguridad habló de 5 detenidos más, quienes operaban. Vamos a ver si puedo hablar. Otra vez, ya saben lo que pasó. Todos sabemos aquí lo que pasó. Otra vez me ganó la tos, le apagué el micrófono y se me fue. Pero ya volví con todo y el audio. Bueno, ¿en qué estábamos? Hagamos borrón y cuenta nueva. Ahora sí, miren. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y quiero que pongamos especial atención a esto. Qué curioso que el gobierno que avaló leyes, que aprobó leyes en contra de la extorsión, el gobierno que está endureciendo su estrategia para terminar con la extorsión también, es el mismo gobierno que hoy acusan de estar ligado a líderes que extorsionan. ¿Sí? Así como lo oyen. ¿Por qué? Dicen que el gobierno tiene la culpa de este líder limonero en Michoacán, que desafortunadamente perdió la vida en manos del crimen organizado por denunciar las extorsiones. Dicen ahora que el gobierno, que la 4T está metida hasta las chanclas también en tema de extorsiones. ¿Por qué? Porque detuvieron al líder de los limoneros, una cosa así creo que se llama, la red financiada del Limones. Y resulta que este personaje está vinculado directamente con Pedro Aces, quien es un morenista, que ya salió a deslindarse, que no es cierto, pero resulta que hay videos y hay fotos donde salen juntos. Bueno, yo vuelvo a hacer la pregunta. Si realmente este gobierno estuviera vinculado a los extorsionadores, entonces ¿por qué estaría legislando de una manera tan precisa y contundente? ¿Y por qué estaría operando para detenerlos y ventilarlos? Porque hay que reconocer que detener a líderes criminales que están en la Marina o que son vinculados al sindicato de Pedro Aces,
pues es como darse un autogol, ¿no? Y pareciera ser que al gobierno de Claudia Sheinbaum eso no le está importando, porque ella prometió cero impunidad, y la cero impunidad abarca no nada más a priistas y panistas. Al parecer, Claudia Sheinbaum cumplió y la cero impunidad está abarcando también a quienes estén al interior del gobierno o de Morena o de la 4T. Precisamente dentro de este operativo fueron detenidos, además de Edgar, otras 5 personas, quienes son señalados como generadores de violencia, sicarios y encargados de cobrar derechos de piso, pertenecientes a un cuarto nivel de la estructura de los Cabrera Sarabia. Es la información que tenemos, Joaquín, al momento. Gracias, David Galván, ahí está. CATEM dice, Pedro Ace, su dirigente, dice que no tiene nada que ver, pero ahí está la evidencia de que sí, mucho David Galván. ¿Qué tal, Joaquín? Y te comento que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó el bloqueo de cuentas en varias personas del círculo cercano de Edgar N., detenido este lunes por elementos del Gabinete de Seguridad bajo señalamientos de fungir como jefe de plaza y operador financiero del grupo delictivo de los Cabrera Sarabia. La dependencia del Gabinete de Seguridad informaron que se trata de las acciones de seguimiento a las investigaciones tras la detención de Edgar Rodríguez Ortiz, quien aparecía, como bien comentabas, en las redes oficiales de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México como secretario de organización en Durango. También informó la UIF que bloqueó varias empresas vinculadas al detenido con diferentes giros como inmobiliario, servicios integrales e ingeniería, las cuales presentaban patrones financieros, dijeron, irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita. Los analistas de inteligencia financiera determinaron que tenían carácter. O sea que hasta les bloquearon las cuentas, no nada más a él, sino a las personas ligadas a sus negocios. Y esa es la maroma de hoy, ¿no? Que el mismo gobierno que acaba de convertir la extorsión en un delito federal, que aprobó que se persiga de oficio, que les metió reformas para elevar las penas y que obligó a los estados a unificar los criterios, ese mismo gobierno dicen que es el aliado de los extorsionadores. No, bueno, ni para inventar sirven ahora, se inventan cada cosa. Y ahí te van, como siempre, los datos duros. La reforma constitucional aprobado este año establece por primera vez que la extorsión no depende de una denuncia, sino de que la Fiscalía de la República puede ya iniciar investigaciones de manera directa. ¿Y quién votó en contra? ¿Votaron en contra? El PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. ¿Quién impulsó la reforma? Fue Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad. Y ahora, aquí te va lo que más les duele. La detención del líder limonero y toda la red financiera que operaba alrededor. No la filtró la oposición, la destapó el propio gobierno federal. Porque cuando promete cero impunidad, pues ni modo. Toca limpiar la casa, no nada más la del vecino. Ahora, ¿que Pedro Ace salen las fotos? Pues sí, salen las fotos. Como media clase política en este país, porque esos líderes, al parecer, hoy nos estamos dando cuenta, porque había quienes lo querían ocultar, esos líderes se paseaban con todos. Ahora la diferencia es quién los toca y quién los protege. ¿Por qué? Porque antes les daban notarías, diputaciones y hasta escoltas. Hoy terminan reventados por la Marina o vinculados a proceso por la Fiscalía General de la República. ¿Por qué se les cae la narrativa? Pues porque ningún gobierno ligado a extorsionadores se atrevería a federalizar el delito, a quitarles el control de a los estados, a abrir investigaciones internas y además reventar redes en donde salen embarrados propios y extraños. Eso no es complicidad, ¿eh? Eso a mí me parece más bien que es un mensaje clarísimo. Aquí no hay vacas sagradas ni limoneros sagrados. Y mientras la oposición hace memes, los desprecian, pues el gobierno que acusan de protegerlos es el único gobierno que en 20 años ha tocado finalmente a sus financiadores. El único gobierno que en 20 años se ha atrevido a dar la cara y a legislar para poder resolver el problema desde la raíz, no nomás así por encimita y con simulaciones. Pero de eso, miren, no dicen ni una sola palabra, de eso no dicen nada. Muchísimas gracias por acá a Robles, saludos desde Dallas, Texas, un abrazote, muchísimas gracias. Acá también, miren, a Melo, un abrazo. Gracias a ti por tu aportación, muchísimas gracias a todos los que van llegando y dejando comentarios. Ahorita paso a saludarlos. Pero primero, vámonos con más información. Fíjense,
Resulta que ya salió el peine. Y el verdadero objetivo de Donald Trump no sería el petróleo venezolano. Eso a pesar de que el presidente de los Estados Unidos le preguntaron que qué iba a hacer con el petróleo de Venezuela del megabuque que habían incautado. Y Donald Trump dijo, pues no lo vamos a quedar. Ese se va a quedar aquí con nosotros, no pasa nada. Y ahora resulta que el objetivo de Estados Unidos no es el petróleo venezolano, sino más bien impedir a toda costa que ese petróleo llegue a China. Escuchen lo que dijo Donald Trump. Me lo acomodo para que lo puedan leer. Ahí va. What happens to the oil on that ship? Well, we keep it, I guess. Is it true it's going to? We're gonna. I assume we're gonna keep the this tanker. What happens to the oil on that ship? Well, we keep it, I guess. Is it true it's going to? We're gonna. I assume we're gonna keep the this tanker. What happens to the oil on that ship? Well, we keep it, I guess. Nos lo vamos a quedar. We're gonna. I guess. Pues sí. Dice Donald Trump, pues yo creo que nos vamos a tener que sacrificar y nos vamos a tener que quedar con ese petróleo. Ahora, ¿cuál es la narrativa o lo que ahora se está suponiendo? Lo que ahora se está suponiendo, pues es que el objetivo verdadero de Venezuela no es quedarse con el petróleo, el objetivo de Estados Unidos en Venezuela, sino que sería algo más profundo. Fíjense, Nicolás Maduro dice que Estados Unidos quiere apoderarse del petróleo venezolano. Pero la estrategia de Trump estaría formando parte de una agenda política todavía muchísimo más amplia. ¿Y qué consecuencias puede tener? Bueno, pues ahí les va. Resulta que el petróleo no es la prioridad de Estados Unidos, no es la prioridad de Trump. Casi todo el petróleo que importa Estados Unidos viene de Canadá, de México y de Arabia Saudí. Estados Unidos además es de los principales productores de petróleo a nivel mundial. Desde el embargo de Estados Unidos a Venezuela, pues ya no exporta tanto petróleo y la mayoría es a China, Venezuela. Exporta el petróleo a China. Ya hay datos. Y los objetivos de Trump para tumbar a Maduro son políticos. La lucha contra el narcotráfico en Venezuela parece ser una excusa porque Venezuela tiene un papel secundario en las rutas a Estados Unidos. La principal vía de las sustancias ilícitas a Estados Unidos no es el Caribe, sino el Pacífico. Colombia, Ecuador y sí, también México. Ahora Estados Unidos busca intervenir en América Latina. ¿Por qué? Porque en realidad Estados Unidos lo que quiere hacer es reducir la influencia china. Para Trump, Venezuela es uno de los últimos vestigios del socialismo en la región. No es México, es Venezuela. Y su estrategia va más allá de Maduro. Busca acabar con los regímenes también de Cuba y de Nicaragua. ¿Con qué finalidad? La finalidad de fortalecer a Estados Unidos, ganar apoyo entre los latinos de Florida y reforzar su candidatura al Premio Nobel de la Paz en 2026. Pues sí, el petróleo no es importante, no es prioritario, pero sí es importante. Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo probadas en el mundo. Su crudo es esencial para el diésel y las fábricas. Y la política exterior de Trump está influida por los negocios y los recursos como en Ucrania, el Congo y los países del Golfo. ¿Qué quieren hacer? Derrocar a Maduro para afianzar su dominio en América Latina frente a China. O sea, el meollo del asunto de todo esto al final del día es China. Frenar a China a como dé lugar. Frenar el crecimiento de China que hoy se perfila o que es la competencia directa de Estados Unidos. Pero muy inteligentemente, hay que decirlo, en lugar de pelear con China, de lanzar amenazas a China, pues ¿qué hace? Lo que hace en realidad, pues es básicamente lanzarse en contra de quienes financian o apoyan con recursos a China. Esto va a tocar a México porque anda por ahí un videíto de Loret de Mola diciendo que México ya vamos a ser Venezuela. Pero al ratito se los pongo. Mientras tanto, vean esto. ¿Qué pasó en México? Hace unos meses dijeron que el turismo en México estaba peor que nunca. ¿Por qué? Porque habían descubierto que en Tulum las playas estaban carísimas, los hoteles, era un abuso. Bueno, pues resulta que el turismo recibió 38 millones de visitantes en 10 meses. Un crecimiento del 13.6% frente al 2024. Esto lo reveló hoy Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo del Gobierno Federal.
¿Cuál era la marca anterior y cuántos turistas han llegado en lo que da del año, enero-octubre? Sí, claro. Mira, tenemos el acumulado de enero-octubre del 2024 de 69.8 millones. ¿De qué? Ahora de turistas. ¿Como 69 millones de turistas? 69.8 millones. Es que se divide en dos indicadores el turismo. Visitantes internacionales, sí, que son todos los cruceristas, los que vienen a nuestro país de manera aérea, terrestre y marítima, y alcanzamos 69.8 millones, que refleja un 13.6% más que el 2024. Ahora, si nos vamos a los turistas, que son los que pernoctan, también tenemos un crecimiento de 5.8 millones, que son 38.4 millones de turistas, versus mismo periodo con 36.3 millones. A ver, ¿me quieres decir que han venido más de 38 millones de turistas extranjeros a México en estos 10 meses? Y no solo que han venido, se han quedado. 38.4 son turistas, quiere decir que pernoctaron mínimo una noche en nuestro país. Y 79 millones llegaron de visita a nuestro país. Entonces eso no... Y se va a poner peor, Se va a poner peor ya que inicie el Mundial. Los datos, las predicciones, todo se les está viniendo abajo. ¿Se acuerdan cuando hace unos meses la oposición juraba que el turismo en México estaba peor que nunca? Bueno, pues hoy la realidad les volvió a dar un periodicazo en la cara. Datos duros, recién publicados por la Secretaría de Turismo. 38 millones de visitantes internacionales llegaron a México solo en 10 meses. Un crecimiento del 13.6% respecto al 2024. ¿Alguien se da cuenta? Mientras ellos hacían un escándalo, porque un desayuno en Tulum costaba 500 pesos y que el alcalde y que los accesos a la playa y que la 4T espantaba al turismo, el mundo seguía viniendo a México y cada vez más. Y aquí viene lo fuerte. México ya recuperó y superó su nivel prepandemia y hoy se mantiene dentro de los 7 destinos turísticos del planeta más importantes, con una derrama que supera los $24,000 millones en lo que va del año. Por si alguien tenía dudas de si el país espanta inversiones o espanta viajeros, la cereza del pastel. Los aeropuertos del sureste. ¿Sí? Los que no iban a servir para nada son los que más han crecido. El de Tulum, el de Mérida y sí, también el AIFA reportan incrementos de hasta 2 dígitos en tráfico internacional. Entonces, ¿cómo estuvo la cosa, no? ¿El turismo estaba en crisis o la única crisis era la de siempre? La de los opinadores que se molestan porque México avanza, aunque ellos quisieran verlo caer. Y espérense tantito al 2026. Se va a poner peor, porque en 2026 viene el Mundial y el gobierno de México se está preparando para crear rutas y viajes y promocionar el Tren Maya. Es decir, se va a aprovechar el Mundial para que los extranjeros y todos los turistas conozcan el Tren Maya y lo empiecen a utilizar. Y de ahí miren para adelante, porque de ahí lo que se espera es que crezca exponencialmente en el mundo la forma en la que se ve y se utiliza el Tren Maya en nuestro país. Y mientras tanto les digo, mientras tanto los escándalos de la oposición siguen creciendo. Siguen aumentando. Resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum recordó otra cosita curiosa, un dato curioso. Alex Levarón se otorgó concesiones de agua cuando era funcionario público, para él y para toda su familia. Llegó a ser delegado de la Conagua y se otorgó a sí mismo y a toda su familia concesiones. Y hoy ocupan un número importante del agua del estado de Chihuahua. Nada más esa familia que andaba protestando que porque les iban a quitar sus pozos y su agua y cuánta cosa. No les quitaron nada ni se les va a quitar nada. Todos los casos y sí, es parte pues de la corrupción y los privilegios del pasado que se viven ahora en esta problemática. Pues, imagínense una persona que llega a ser delegado de Conagua
y que se otorga a sí mismo y a su familia concesiones. Totalmente irregular, ilegal, vinculado con privilegios y por lo menos intereses vinculados al gobierno, lo que era el pasado. Entonces, por eso es la nueva ley de aguas. Esa es justamente la razón de la nueva ley de aguas, de las reformas a la ley de aguas nacionales. Que todo eso se ponga en orden. Primero, que no vuelva a ocurrir. Y luego que lo que fue el pasado se ponga en orden. Y que las zonas que no tienen agua, porque hay muchas zonas en Chihuahua que no tienen agua también, pues realmente puedan garantizar el derecho humano al agua. Todos los... Fíjense, la familia Levarón concentra decenas de concesiones en Chihuahua, equivalentes a millones de metros cúbicos al año, en una de las zonas más presionadas por sequía. Y no porque sean agricultores modelo, sino porque tenían la pluma, la ventanilla y el sello para autorizarse a sí mismos los pozos. Hagan de cuenta un autoservicio hídrico digno de documentales. Y aquí viene lo mejor. Hoy se rasgan las vestiduras diciendo que la ley de aguas les quita su propiedad. Falso. Las concesiones siguen vigentes, nadie les tocó ni una gota. Nada más que ahora, por primera vez en décadas, la ley obliga a reportar si la están usando para lo que dijeron que la iban a usar o la están usando para otra cosa. Imagínate el escándalo. Porque ni siquiera se está hablando de que les vayan a quitar las concesiones, nada más porque hicieron uso del nepotismo para quedárselas. No, ni siquiera eso, ¿eh? Lo único que sí se está diciendo es que les podrían traer sanciones si no las están usando para lo que las pidieron. Y ahí está la ironía. La familia que más agua concentra en Chihuahua, gracias a sí misma, es la misma que encabeza los plantones diciendo que el gobierno quiere acaparar el agua al pueblo. No les quitaron nada. Lo único que sí les quitaron fue el privilegio de seguir haciendo lo que querían sin rendir cuentas. Y claro, se entiende que eso les duela. Se entiende que eso hoy los tenga muy molestos. Pero bueno, es que tampoco se trata de mentir nomás por convivir, ¿no? Las desbandadas continúan. Y al final del día, ¿qué pasa? Que al final del día, pues terminan alineándose las cosas otra vez en favor de Claudia Sheinbaum y en favor de la transformación. Vean, hasta el gobernador de Jalisco, saliendo de la reunión de seguridad con Claudia Sheinbaum y con todo el gabinete, informó que la presidenta le está pidiendo a los mandatarios apoyo para poder homologar la ley de seguridad pública y que así se pueda avanzar en la legislación sobre personas desaparecidas en el país. ¿Por qué? Porque se necesita que las leyes que se hacen a nivel federal, pues también se empiecen a poner las pilas y se empiecen a activar en los estados para tener mayor certeza de que va a funcionar la estrategia de seguridad. Hola. ¿A qué acuerdos llegaron? Muchos acuerdos, sobre todo la presidenta nos ha pedido a los gobernadores del país la homologación a través de nuestros congresos estatales, por ejemplo, de la ley federal contra la extorsión. Nos ha pedido también apoyo en la homologación de la ley de seguridad pública en materia de legislación para las y los desaparecidos de este país, y Jalisco está puesto para poder homologar estos criterios. La verdad es que hoy agradecimos la extraordinaria coordinación que tenemos con el gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública, el apoyo del secretario Omar García Harfuch, de la Secretaría de la Defensa, de la Marina, de la Guardia Nacional. Jalisco ha logrado reducir mucho sus índices delictivos y la clave para hacerlo ha sido la coordinación y el trabajo conjunto que tenemos con el gobierno federal. Por supuesto, muy agradecidos con el apoyo que ha dado la presidenta Sheinbaum, y en materia de seguridad, por supuesto que vamos a seguir con toda la coordinación con el gobierno federal.
la desbandada de la oposición es clarísima, ¿eh? Todos los gobernadores reconocen a Claudia Sheinbaum. Todos los gobernadores de oposición están reconociendo la estrategia de seguridad y están agradecidísimos con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo son las cosas, no? Mientras la oposición declara que el país está al borde del colapso, resulta que en la vida real, pues hasta el gobernador de Jalisco y los priistas también, el mismo gobernador de Jalisco, que juraba que no iba a coincidir con Morena ni por error, terminó saliendo de la reunión de seguridad alineado con Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque la presidenta les pidió a todos los gobernadores algo que pareciera ser básico, pero que en el sexenio pasado no entendieron. Y no se había logrado. Homologar la ley de seguridad pública en todo el país. Y aquí te van los datos duros, Hoy cada estado tiene procedimientos distintos para búsqueda, registro, investigación y coordinación. ¿Cuál es el resultado? La fragmentación. Ese es el resultado. ¿Y la consecuencia? Miles de carpetas atoradas y bases de datos que no cruzan informaciones entre sí. Claudia Sheinbaum les pidió lo obvio. Si queremos resultados nacionales, necesitamos reglas nacionales. Y ahí está la ironía. Porque los mismos que decían que la presidenta no escucha, pues ahora están aceptando hacer exactamente lo que ella planteó en campaña y que nadie quiso firmar. Un sistema unificado de seguridad y de búsqueda de personas desaparecidas. Pero decían que no, que porque la CURP y que el gobierno te iba a espiar y cuánta cosa, ¿no? Ojo con esto. Los gobernadores no se alinean por simpatía, se están alineando porque en un año la estrategia federal ya redujo 37% de los homicidios, llevó a récord histórico las detenciones por delincuencia organizada y destrabó investigaciones que llevaban más de 10 años congeladas en fiscalías estatales. Entonces sí, cuando ya está Jalisco te dice que va con la presidenta, pues quiere decir que algo está funcionando y que el discurso opositor se está quedando sin gasolina y entre más avanza, peor les va. El discurso de la oposición quedó reducido a nada. Y ahora dicen acá que dicen que la economía está estancada, que vamos muy mal, que México y las predicciones económicas de nuestro país están pésimas. ¿De verdad? Teniendo en puerta el 2026, teniendo en puerta el Mundial, al Consejo de los Empresarios encabezado por Carlos Slim, rompiendo récord con inversión extranjera directa, con una moneda estable. ¿De verdad la economía mexicana está estancada? Lo único estancado es el discurso de la oposición. Porque adivinen quién vuelve a escena. Vuelve a la escena Claudio X González para llamar a ocupar las plazas y las calles. Al mismo tiempo se deslinda de la movilización de la generación Z. ¿Por qué se deslinda? Pues porque nomás fueron 15, 17 mil personas. Si hubieran llenado el Zócalo, ahí se hubiera dicho, sí fui yo. La verdad es que sí fui yo, pero ahora miren la narrativa de Claudio X González. Yo abiertamente les digo, cuando yo llamo algo, como la iniciativa Salvemos la Democracia, pongo la cara, pongo el pecho y vamos para adelante. No hice yo ese llamado y lo hicieron en la generación Z. Se sumaron muchos grupos porque la indignación no está concentrada. Claro. Y está además, en todos los grupos. Y además tienen derecho. Y tienen absoluto derecho. Pero fíjense, todos estos, tanto María Rosa como lo del 15 de noviembre, ¿fue partidista? No fue partidista. ¿Qué fue? Ciudadano. Ájales. Otra vez la misma narrativa de que son ciudadanos. Ciudadano, ¿qué es lo que ha puesto a temblar a estas gentes? Eso. La ciudadanía. Entonces hay que perder el miedo, amigas y amigos, como se perdió el 15 de noviembre. Creo que el miedo, es más, me hago cargo de mis palabras. Estoy cierto. Hasta le voy a pausar, porque de verdad que la sarta de tonterías, iba a decir yo, que dicen. Pero me parece que sí viven en una realidad muy alterada, en una realidad muy distinta a lo que es en realidad. Dice, ¿a qué le tiene miedo el gobierno? Que el gobierno le tiene miedo a la ciudadanía. Hay que recordar que el único movimiento que partió realmente desde la ciudadanía, escuchando al pueblo, desde la gente de abajo, pues fue el gobierno, el movimiento
de la Cuarta Transformación, que luego se convirtió en un partido político que es Morena, y siempre tuvo fines políticos y partidistas, nunca se ocultó. En cambio ellos ahora se visten de ciudadanos y dicen que el gobierno tiene miedo y está asustado por la ciudadanía, que es a lo que más miedo le tiene el gobierno. Vean lo que dicen. Cierto, de que el miedo se perdió a partir del 1 de noviembre que matan a Carlos Manso en Uruapan, Michoacán. Eso le da una vuelta. Y eso le dio la vuelta todo el mes de noviembre. Todo el mes de noviembre, incluido a la mitad. ¿Y se el hizo una 15 cosa? con la marcha. Y cuando sale, tiene que salir López Ahora, Obrador. ellos quieren como volver bandera de a emergente. meter el miedo. Así es. Porque, bueno, ellos primero ahorcaron esa marcha y luego la reventaron con los cuervos del bienestar. Sí. Yo no tengo la menor duda de que fue el mismo alguien gobierno. involucrado A ver, ¿por qué no estuvo? Eso decíamos, a ver, ¿por qué no estuvo el bloque negro ahora el 6 de... No, pues porque esos no Ahora, yo les voy a decir ¿verdad? una cosa. Y estuvo la bandera nacional a todo lo alto, ¿no? Sí, en el Zócalo. Y no hubo vallas metálicas. No, ni nada. es que el comportamiento del gobierno es verdaderamente mezquino. No tienen madre. Y equivocado. Y lo dice el que llamó delincuentes a los maestros. Lo que son las cosas, ¿no? Mientras la oposición anda declarando que el país está al borde del colapso, resulta que en la vida real, el gobernador de Jalisco, el gobernador de Coahuila, que juraba no coincidir con Morena ni por error, terminaron asistiendo a la reunión de Claudia Sheinbaum. Bien alineados todos. Entonces, ¿coinciden sus narrativas? ¿Coincide lo que están planteando? ¿Coincide lo que Claudio X González presume? Pues no, parece no coincidir, ¿eh? Y equivocado, pero lo que ellos pretendían con eso es infundir miedo a marchar, ¿no? Que la gente se la piense 2 veces antes de volver a salir a marchar porque puede haber gases lacrimógenos, porque nos pueden cerrar las calles, porque esto y lo otro. Eso fue un cálculo del gobierno, porque ellos quieren la plaza para ellos. Les puede mucho que nosotros ocupemos las calles y las plazas. Les puede enormemente. Pues, ¿qué hay que hacer? Ocupar las plazas y las calles. ¿Y sabes de qué tiene miedo el gobierno? ¿De qué? A ver, ¿de qué tiene miedo el gobierno ahora? ¿Qué se van a inventar en su mente? Porque ahora resulta que el gobierno le tiene miedo a la ciudadanía. Un gobierno que en 2025 no les ha impedido marchar. Mientras que ellos, los mismos que hoy se hacen los valientes, ponían no nada más cercas de 3 metros y tanquetas para una protesta de 40 personas. Mandaban a los granaderos y no con gas lacrimógeno, no, los mandaban al ataque, literalmente. Y ahora intentan vender que el miedo se rompió el 1 de noviembre con el caso de Carlos Manso. Lo usan para su politiquería barata. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Se están beneficiando de la muerte de alguien para hacer un proyecto político? Ahora, el caso de Carlos Manso fue investigado en 48 horas con la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía Estatal coordinadas. El 85% de los homicidios de alto impacto en esa zona tenían impunidad en gobiernos anteriores. Pero eso no lo dicen. Hoy el índice de resolución subió más de 20 puntos porcentuales desde que entró Claudia Sheinbaum. ¿Dónde está el miedo? Ahora, dicen que el gobierno revienta marchas con cuervos, pero la marcha de la Generación Z tuvo 17,000 asistentes. Según ellos dicen que eran como 150,000. Bueno, siempre son muy creativos, ¿no? En esa marcha, ¿qué pasó? Acusaron represión del gobierno y que los policías y los granaderos, ¿saben cuál fue el único gobierno que mandó a agredir, a arrestar a los jóvenes? Y además su gobernador salió públicamente a reconocerlo y dijo, se van a quedar aquí en la cárcel porque tienen que pagar los daños patrimoniales al patrimonio. El gobierno de Jalisco. Pero yo no los veo diciendo que el gobernador de Jalisco tiene miedo a la ciudadanía, ¿no? Y lo mejor del caso, quien acusa mezquinidad es el mismo que llamó delincuentes a los maestros, el mismo que ordenó encapsular a los maestros en 2015, el mismo que justificó la represión de Nochistlán. Entonces no, el miedo no cambió de manos.
Lo que cambió fue la narrativa, porque la realidad es que ya no les alcanza para sostener el cuento. Esa es la realidad que no quieren decir. Y Claudio X González anda muy contento, muy emocionado, porque juntó las firmas, dice, no nada más para su nuevo partido político, sino que también Claudio X González juntó las firmas para presentar su iniciativa. Una iniciativa para la reforma electoral, un colectivo de organizaciones vinculadas a Claudio X González, empresario y líder de oposición, presentó ya ante el Congreso de la Unión la primera iniciativa ciudadana en materia electoral, como contrapropuesta a la reforma que enviará la presidenta, o sea, ni saben qué va a decir la reforma de Claudia Sheinbaum, y ellos ya tienen una contrapropuesta. Bueno, pues ahora resulta, ¿no?, que todo está mal en México. Y la economía estancada, estancadísima, con inversión extranjera directa más alta desde que existe registro. Más de 39 mil millones de dólares en los primeros 3 trimestres del 2025, con un peso que lleva 23 meses, siendo de las monedas más estables del mundo emergente, y con un crecimiento revisado ya por el Banco Mundial a 3.1%, cuando Estados Unidos hoy apenas está arañando con esfuerzo el 1.3%, después del balazo arancelario que Trump se dio en el pie solito. Pero claro, estancadísimos, ¿no? Con el Consejo Mexicano de Negocios, ese donde Carlos Slim está anunciando planes de inversión para 2026 equivalentes al 4% del PIB, la cifra más alta desde el 2012. Y con el país reorganizando infraestructura, turismo y logística rumbo al Mundial 2026, que va a meterle a México entre 18 y 22 mil millones de dólares adicionales de derrama. Entonces, ¿dónde está el estancamiento? Porque en la narrativa es donde cabe nada más, en la economía no es. Y justo cuando las cifras oficiales contradicen sus discursos, regresa como villano recurrente Claudio X González otra vez. Porque les digo, viene a hablar de que no, la marcha de la generación Z no fue suya. Pero si llenan el Zócalo dice, claro, yo puse la cara, puse el pecho, bueno, todo, la factura. Ciudadanos, todos se dicen, pero responden en el mismo grupo. Entonces no. El único verdaderamente estancada en México es el discurso opositor, que ya ni siquiera ellos mismos se creen. Están más estancados que nunca. Tan estancados que ya trajeron a Zedillo, a Vicente Fox, a Salinas de Gortari, a Peña Nieto. ¿Y ahora a quién traen a colación? Pues traen a Claudio X González. Otra vez. ¿Para qué? Para que les organice sus marchas. Otra vez traen a Claudio X González para que les organice una movilización como la Marea Rosa, todos vestidos de ciudadanos apartidistas, pero bueno, vamos a ver si les funciona, ¿no? Y mientras tanto, lo que sí es oficial es la desbandada de la oposición. Los gobernadores priistas prefieren ser claudistas antes que priistas del PRI de Alejandro Moreno. Los gobernadores de Movimiento Ciudadano están igual. Prefieren estar de la mano con Claudia Sheinbaum que de la mano con su dirigente de Movimiento Ciudadano. Todos los gobernadores hoy respaldan a Claudia Sheinbaum, incluidos los de oposición. La economía estancada, pues no se ve, y en 2026 se me hace que menos. Y la reunión urgente que convocó Claudia Sheinbaum en materia de seguridad solamente sirve para desmantelar las narrativas de que Morena está vinculado con los extorsionadores o con el crimen organizado, con fulanito, con sutanito, porque al final del día es Morena, es Claudia Sheinbaum, su gabinete de seguridad y su gobierno quien los está deteniendo sin importar colores, compadrazgos o amiguismos. Saludos a todos, Fernando, Juan, Diego, Eduardo, Arturo, Trolito, como siempre un abrazote amigo, igual mi queridísimo Ángel. Suscríbanse noticiosos, denle like y compartan para llegar a muchas más personas como siempre lo hacemos. Yo soy Yasira Handal y en un rato como siempre te espero con más información. Bye bye.